Los 10 imperios más importantes de la historia. Explora los 10 imperios más icónicos de la historia, sus conquistas, legados y cómo han definido el mundo moderno. Desde el antiguo Egipto hasta Roma, descubre las raíces de nuestra civilización en un viaje épico a través del tiempo. Número 10. El Imperio Egipcio. El Imperio Egipcio, que floreció entre los años 1550 y 1070 a.C., representa uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la humanidad. Durante el periodo conocido como el Nuevo Reino, Egipto alcanzó la cúspide de su poder y esplendor, destacándose no solo por sus monumentales obras arquitectónicas, como las majestuosas pirámides y templos que aún hoy desafían el tiempo en el Valle del Nilo, sino también por sus aportes significativos a la administración estatal, las artes, la religión y la literatura. La complejidad de su organización social, junto con el desarrollo de un sistema de escritura, los jeroglíficos, un calendario solar y avances relevantes en medicina, son testimonio de una sociedad altamente avanzada. Los egipcios, además, dominaron el arte de la navegación por el río Nilo, lo que fue crucial para el comercio y la comunicación interna, consolidando así su economía y su unidad cultural a lo largo de milenios. Pero, ¿qué hace al imperio egipcio particularmente destacado entre los grandes imperios de la antigüedad? Una de las razones es su duradero legado, que ha ejercido una influencia palpable en la cultura occidental y más allá. El misticismo que rodea sus prácticas de momificación y el más allá, junto con su rica mitología, continúan cautivando la imaginación colectiva de la sociedad moderna. Además, el imperio egipcio sentó las bases para conceptos de ingeniería y arquitectura que serían heredados por civilizaciones posteriores. Su énfasis en la estabilidad y la continuidad, reflejado en la construcción de monumentos destinados a durar para la eternidad, revela una visión del mundo que valoraba el orden cósmico y terrenal por igual. Esta visión del mundo, junto con sus logros tangibles en múltiples campos del conocimiento, hace del imperio egipcio no solo uno de los más importantes de la antigüedad, sino también uno de los más intrigantes y estudiados en la actualidad. Número 9. El Imperio Español. El Imperio Español, con su periodo de expansión que comienza en 1492, el año del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, hasta su ocaso en 1976 con la descolonización del Sahara Occidental, representa uno de los capítulos más trascendentales en la historia mundial. Este imperio no solo se destacó por su impresionante tamaño, abarcando territorios en América, Asia, África y Europa, sino también por ser pionero en la exploración transoceánica, lo que condujo al primer encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. La magnitud de su expansión facilitó un intercambio cultural y biológico sin precedentes, conocido como el intercambio colombino, que alteró fundamentalmente las dietas, las economías y las sociedades tanto en el hemisferio occidental como en el oriental. Cultivos como el maíz, la papa y el tomate fueron introducidos en Europa, mientras que el trigo, la vid y el ganado hicieron el viaje inverso, transformando las prácticas agrícolas y las dietas en las Américas. El porqué de la importancia del Imperio Español se extiende más allá de sus contribuciones a la exploración y al intercambio intercontinental. La imposición de su lengua y cultura en vastas regiones del planeta dejó un legado perdurable que aún se manifiesta en la prevalencia mundial del idioma español, siendo este la lengua materna de más de 400 millones de personas en el mundo. Además, el imperio jugó un papel crucial en la economía global de la época, especialmente a través de la explotación de recursos en las Américas, que enriquecieron enormemente a Europa y financiaron el auge del capitalismo europeo y el comienzo de la globalización económica. Sin embargo, este legado también incluye aspectos sombríos, como el brutal impacto sobre las poblaciones indígenas de América y el papel del imperio en el comercio de esclavos. La historia del Imperio Español es, por tanto, una narrativa compleja de intercambio y conquista, cuyas repercusiones se sienten en la configuración geopolítica, cultural y social del mundo actual. Número 8. El Imperio Maurya. El Imperio Maurya,
floreciente entre los años 322 y 185 a.C., representa uno de los capítulos más fascinantes y formativos de la historia del subcontinente indio. Fundado por Chandragupta Maurya, este imperio no solo se destaca por haber unificado por primera vez vastas extensiones de la India, sino también por sus significativas contribuciones a la administración, la cultura y la espiritualidad. Bajo la égida de los Maurya, la India experimentó un periodo de gran prosperidad económica, avances en el urbanismo y la arquitectura, y un florecimiento del pensamiento y prácticas religiosas, particularmente con el auge del budismo y el jainismo. La figura más emblemática del imperio, el emperador Asoka el Grande, es especialmente recordado por su conversión al budismo tras la sangrienta conquista de Kalinga, lo que marcó un antes y un después en la historia de la India y el budismo. La importancia del Imperio Maurya radica no solo en su extensión territorial y poderío militar, sino en su revolucionaria aproximación a la gobernanza y la política exterior basada en principios de no violencia, ahimsa, y tolerancia religiosa, promovidos por Asoka tras su conversión. Los edictos de Asoka, inscritos en pilares y rocas a lo largo de todo el imperio, no solo sirven como uno de los primeros ejemplos de escritura en la India, sino también como testimonio de su intento por gobernar a través de la moralidad y el Dharma, ley universal. Este enfoque hacia la administración y la promoción del bienestar público, junto con la expansión del budismo más allá de las fronteras indias hacia Asia Central, el sudeste asiático y más allá, subraya la influencia perdurable del Imperio Maurya. A través de sus políticas de paz y su patrocinio del budismo, el Imperio Maurya no solo consolidó la India como una región unificada y culturalmente rica, sino que también dejó un legado global de tolerancia y no violencia, principios que continúan resonando en la actualidad. Número 7. El Imperio Macedonio de Alejandro Magno. El Imperio Macedonio de Alejandro Magno, que floreció entre los años 336 y 323 a.C., representa uno de los episodios más fascinantes y trascendentales de la historia antigua. Bajo el liderazgo de Alejandro, este imperio no solo logró una expansión militar sin precedentes, extendiéndose desde Grecia hasta el noroeste de la India, sino que también fue el catalizador de un proceso de helenización que impactaría profundamente en las culturas de los territorios conquistados. La campaña de Alejandro no solo se caracterizó por sus extraordinarios logros militares, sino también por su enfoque en la difusión de la cultura griega, incluyendo su arte, literatura y filosofía. Esta política de fusión cultural, conocida como helenismo, facilitó el intercambio y la integración de conocimientos, tradiciones y creencias entre Oriente y Occidente, dando lugar a una era de prosperidad e innovación en ciencia, política y arte. La importancia del Imperio Macedonio bajo Alejandro Magno radica no solo en la magnitud de sus conquistas militares, sino también en el legado duradero de la era helenística que inició. El helenismo, como fenómeno cultural, promovió la interacción entre diversas culturas y estimuló avances significativos en varios campos del conocimiento, desde la astronomía hasta la medicina. Las ciudades fundadas por Alejandro, especialmente Alejandría en Egipto, se convirtieron en centros de aprendizaje y debate intelectual que atrajeron a eruditos de todo el mundo conocido. Además, la adopción y adaptación de elementos culturales griegos por parte de las poblaciones locales enriquecieron mutuamente a las culturas orientales y occidentales, creando un legado de sincretismo cultural que perdura hasta nuestros días. Este impacto en la promoción del intercambio cultural y científico es, quizás, el aspecto más destacado de su reinado, demostrando cómo las conquistas de Alejandro hicieron mucho más que expandir territorialmente su imperio, moldearon el curso del desarrollo humano. Número 6. El Imperio Chino de la dinastía Han. El Imperio Chino bajo la dinastía Han, que se extendió desde el 206 a.C. hasta el 220 después de Cristo, representa uno de los periodos más trascendentales en la historia de China y, por extensión, del mundo entero. Este imperio no solo consolidó las bases del poder centralizado después del tumultuoso final de la dinastía Qin, sino que también marcó el comienzo de un periodo dorado de innovaciones tecnológicas,
avances culturales y expansión económica. Los Han establecieron sistemas de gobierno que serían el modelo de la administración china por milenios, incluyendo el examen imperial, que democratizó el acceso al servicio civil más allá de la nobleza hereditaria. Bajo su gobierno, se vio un florecimiento en las artes, la literatura, y especialmente en la filosofía, donde el confucianismo fue adoptado como la ideología oficial, marcando profundamente el etos cultural chino. Más allá de sus contribuciones culturales y administrativas, la dinastía Han jugó un papel crucial en la apertura y el mantenimiento de la Ruta de la Seda, un entramado de rutas comerciales que conectaban a China con el Medio Oriente, África y Europa. Este intercambio no solo facilitó el comercio de sedas, especias, metales y otros bienes valiosos, sino que también promovió un intercambio cultural sin precedentes entre Oriente y Occidente. Las técnicas agrícolas, la porcelana, el papel y la pólvora son solo algunos ejemplos de innovaciones chinas que se difundieron a través de estas rutas, mientras que el budismo encontró su camino hacia China, enriqueciendo su paisaje espiritual y cultural. La habilidad de los Han para integrar y proyectar su cultura y tecnología a través de vastas distancias demuestra por qué su legado es considerado uno de los pilares fundamentales no solo de la civilización china, sino también de la historia mundial. Número 5. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano, extendiéndose desde 1299 hasta 1922, es un coloso de la historia mundial que abarcó más de 6 siglos, lo que lo convierte en uno de los imperios más duraderos de la historia. Fundado al final del siglo XIII por Osman I, creció desde las modestas raíces de un pequeño beilicato en la frontera del mundo islámico, hasta convertirse en un vasto imperio que en su apogeo cubrió partes de Europa, África y Asia. Este imperio no solo jugó un papel crucial como puente entre Oriente y Occidente, sino que también se convirtió en un crisol de culturas, razas y religiones, uniendo a musulmanes, cristianos y judíos bajo su estandarte. La rica herencia cultural del Imperio Otomano, evidente en su arquitectura, literatura, arte y gastronomía, refleja la diversidad y el sincretismo de las muchas sociedades que lo conformaron. Lo que realmente destaca del Imperio Otomano y lo coloca en el quinto lugar de nuestra lista es su extraordinaria contribución a la arquitectura, la ciencia y el arte. La arquitectura otomana, por ejemplo, nos ha dejado maravillas como la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi en Estambul, que siguen asombrando al mundo con su belleza y majestuosidad. Además, el imperio fue un hervidero de actividad científica y cultural, con avances significativos en medicina, astronomía y geografía. La política de tolerancia religiosa y cultural permitió que estas disciplinas florecieran, atrayendo a eruditos de todo el mundo conocido. Esta apertura al conocimiento y la coexistencia de diversas culturas bajo un mismo gobierno no solo enriqueció al imperio, sino que también legó un rico tapiz cultural a la modernidad, demostrando cómo la diversidad puede ser una fuente de fuerza y belleza. Número 4. El Imperio Persa Aqueménida. El Imperio Persa Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., es uno de los capítulos más fascinantes de la historia antigua. Este imperio no solo destacó por su impresionante expansión, llegando a abarcar territorios que hoy comprenden Irán, Egipto, Turquía y partes de Afganistán y Pakistán, sino también por su avanzado sistema de administración y respeto hacia las culturas de los pueblos conquistados. Los aqueménidas introdujeron conceptos revolucionarios para la época, como la libertad de culto y la creación de una red de caminos que facilitaban la comunicación y el comercio a lo largo de su vasto territorio, incluido el famoso Camino Real, que permitía recorrer el imperio de Sardes a Susa con eficiencia sin precedentes. La relevancia del imperio persa aqueménida radica no solo en su poderío militar y expansión territorial, sino también en su legado cultural y administrativo. Ciro el Grande, por ejemplo, es recordado por su Cilindro de Ciro, considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos, donde proclama la libertad de esclavitud y la libertad religiosa. Además, el modelo de administración del imperio,
basado en satrapías o provincias gobernadas por sátrapas, permitió una gestión eficiente de un territorio enormemente diverso, manteniendo un equilibrio entre el control central y la autonomía regional. Este sistema no solo aseguró la estabilidad política y económica del imperio, sino que también sirvió de inspiración para futuros sistemas administrativos en otras civilizaciones. El legado de los aqueménidas, con su enfoque en la tolerancia cultural y los avances administrativos, resalta su papel no solo como conquistadores, sino también como unificadores y facilitadores de un intercambio cultural que enriqueció el antiguo mundo. Número 3. El Imperio Británico. El Imperio Británico, existente desde finales del siglo XVI hasta el final del siglo XX, es conocido por haber sido el imperio más grande en términos de territorios y población bajo su dominio en algún momento de la historia. En su apogeo, abarcó más de un cuarto de la tierra y población mundial, extendiéndose por cada continente habitado. Este vasto imperio no solo estableció el inglés como uno de los idiomas más hablados en el mundo, sino que también diseminó el sistema legal británico, prácticas administrativas y aspectos culturales a través de sus colonias. La magnitud de su expansión facilitó una era de intercambio económico, cultural y tecnológico sin precedentes, conocida como la Pax Británica, que contribuyó significativamente a la globalización y al moldeamiento del mundo moderno. La influencia del Imperio Británico en la historia mundial se debe no solo a su tamaño y poder militar, sino también a su papel pionero en el desarrollo del comercio global y la economía de mercado. El imperio fue instrumental en la creación de una red mundial de comercio y finanzas que incluía la India, el Caribe y partes de África y Asia, fomentando así el intercambio de bienes, personas e ideas. La revolución industrial, que comenzó en Gran Bretaña, encontró en las colonias un vasto mercado para sus productos manufacturados, así como una fuente de materias primas baratas. Este período no solo transformó la economía mundial, sino que también estableció las bases para los desafíos contemporáneos y las relaciones internacionales, haciendo del estudio del Imperio Británico un campo fascinante y crucial para entender el presente globalizado. Número 2. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol, establecido por Genghis Khan en 1206, es uno de los imperios más fascinantes y formidables en la historia de la humanidad. A lo largo de su existencia, desde 1206 hasta 1368, logró extenderse a lo largo y ancho de Asia y partes de Europa, convirtiéndose en el imperio contiguo más grande jamás conocido. La genialidad militar de Genghis Khan y sus sucesores, su innovadora estrategia de guerra, junto con una extraordinaria habilidad para incorporar a los pueblos conquistados a su imperio, fueron clave para sus asombrosas conquistas. Los mongoles implementaron sistemas de comunicación eficientes como el YAM, que era una red de estaciones de relevo para mensajeros a caballo, permitiendo la transmisión rápida de información a lo largo de vastas distancias. Además, su tolerancia religiosa facilitó la administración de un imperio multiétnico y multicultural. El impacto del imperio mongol en el mundo va más allá de sus conquistas militares. Jugó un papel crucial en el intercambio cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Este imperio fue instrumental en revitalizar la ruta de la seda, que no solo fomentó el comercio, sino también el intercambio de ideas, tecnologías y creencias entre culturas muy diferentes. Este período de relativa paz y estabilidad a lo largo de la ruta de la seda es conocido como la Pax Mongolica. Permitió que bienes como la seda, las especias, el papel y la pólvora viajaran entre Asia y Europa, transformando las sociedades en ambos continentes. La influencia mongola introdujo innovaciones técnicas y fomentó un entorno en el que prosperaron el arte, la ciencia y la literatura. Así, el legado del Imperio Mongol es un testimonio de cómo, incluso a través de la conquista, pueden surgir intercambios culturales que moldean de manera indeleble el curso de la historia mundial. Número 1. El Imperio Romano. El Imperio Romano, surgido de la pequeña ciudad-estado de Roma, creció para convertirse en una de las mayores potencias del mundo antiguo, dominando vastas regiones de Europa,
el norte de África y el Medio Oriente desde el 27 a.C. hasta su caída en el 476 después de Cristo. Este imperio no solo es recordado por sus extraordinarias conquistas militares y su vasto dominio territorial, sino también por su innovador sistema de gobierno y su impacto duradero en la ley, la política, la ingeniería y la arquitectura. Los romanos fueron pioneros en el desarrollo de infraestructuras tales como carreteras, puentes y acueductos, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy en día como testigos de su ingenio y visión de futuro. Además, su enfoque en la administración pública y el sistema legal ha influenciado profundamente los sistemas jurídicos occidentales contemporáneos. La relevancia del Imperio Romano trasciende su poderío militar y sus logros arquitectónicos. Su verdadera genialidad radicó en su capacidad para integrar y mantener unidas a las diversas culturas de los territorios conquistados, permitiendo cierto grado de autonomía y promoviendo un sentido de identidad común a través del concepto de ciudadanía romana. Esto no solo aseguró la lealtad de sus provincias, sino que también facilitó un intercambio cultural que enriqueció tanto a Roma como a los territorios bajo su dominio. La influencia del latín, el derecho romano, y los principios de la ingeniería y la administración romana son legados que perduran hasta nuestros días, cimentando al Imperio Romano no solo como una potencia de su tiempo, sino también como una piedra angular de la civilización occidental. Su estudio ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, innovación y la integración de culturas diversas, haciendo del Imperio Romano un tema eternamente fascinante y relevante en la historia mundial.